continuidad al programa de hoy, seguimos con la presentación de evaluación de nódulo tiroideo a cargo de la doctora Ana Chiesa. Bueno, no hace falta presentación de Ana Chiesa, para mí principalmente es mi amiga, que es lo que más me emociona. Ella es médica de planta, está especialmente en todo lo que tenga que ver con los temas tiroides en la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es coordinadora del programa de pesquisa neonatal de la Fundación de Endocrinología y del Gobierno de la ciudad. Investigadora en salud del CONICET, Unidad Ejecutora Centro de Investigaciones Endocrinológicas, Dr. César Vergara CONICET, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. Bueno, muchas gracias. Honrada por la invitación a hablar de este tema que nos apasiona desde hace algunos años y que pensamos que crecimos y que podemos compartir la experiencia de crecimiento. Y pues desde ya muchas gracias, amigas, por presentarme. Entonces, bueno, vamos a ver la evaluación o cómo nos aproximamos al nódulo tiroideo pediátrico y no tengo nada que declarar de conflicto de interés. Entonces vamos a definir y a ir transitando el camino que sigue un niño con un nódulo tiroideo que nos consulta y vamos a definir primero el nódulo tiroideo como una lesión radiológicamente diferente del parénquima tiroideo circundante, descubierta muchas veces por sospecha clínica y cada vez más fortuitamente por métodos diagnósticos como la ecografía u otros métodos de imágenes. Y a esto se lo llama incidentaloma. De todas formas, la misma estrategia diagnóstica debe ser aplicada independientemente del método por el cual yo constate que existió un nódulo tiroideo en un niño. Los nódulos tiroideos son frecuentes en el adulto, tienen una incidencia del 5 al 7%, siendo creciente cuando uno utiliza métodos y ustedes saben los antiguos trabajos de autopsias que encontraban nódulos tiroideos hasta casi el 70% de los individuos autopsiados, mientras que en los chicos esta condición es infrecuente y se da más en la población prepuberal. ¿Por qué entonces es tan importante y es tan infrecuente? Bueno, porque el nódulo tiroideo pediátrico tiene 5 veces más posibilidades de ser maligno con relación al 5% que es la malignidad del nódulo tiroideo de adulto. Además, el nódulo es la principal forma de presentación del cáncer de tiroides en pediatría y en algunos casos no tiene que ver con este cáncer, sino que tiene que ver con que ese nódulo señala una función en más o en menos que también podremos evaluar. Entonces, el nódulo se encuadra dentro de los tumores cervicales y el cuello, como ustedes saben, es una zona muy importante porque une la cabeza con el cuerpo y como tal tiene estructuras de diversos tejidos, entre otros los remanentes embriológicos de estos tejidos pueden ser afectados por quistes remanentes o inflamaciones. Y realmente podemos tener quistes de distintas estirpes, branquiales, desmodes, sebáceos, restos, incluso tiroides laterales hasta el centro. El quiste tirogloso, al que no me voy a referir por una cuestión de tiempo, con su diagnóstico diferencial de tiroides ectópica, que es algo frecuente que vemos en el consultorio. También remanentes o tumores de otros estirpes de tejidos, como lipomas, adenopatías, las glándulas salivales, o risabios o tumores del sistema vascular o linfático. Y ya referidos directamente a la tiroides, la hemiagenesia, la tiroiditis, el timo intratiroideo, ya no tiroideo pero en la celda o incluso intratiroideo, y los tumores de tiroides benignos, coloide, adenoma, teratoma, y el tan temido carcinoma diferenciado de tiroides, que es el más frecuente en los niños. El indiferenciado es infrecuente, con su forma más frecuente papilar, folicular y medular, al que hoy casi no me voy a referir. Otros tejidos también pueden ocupar la celda tiroidea con tumores como linfomas, sarcomas y en rarísimas ocasiones alojar una metástasis de otro tejido. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar un poquito del cáncer de tiroides solo para decir que estamos temiendo. Y entonces tememos esta entidad, que es una enfermedad inusual, que afecta al 1.4% de los niños de los cánceres pediátricos, pero que es más frecuente en la población adolescente y que tiene una incidencia similar a la del Hodgkin en las mujeres adolescentes. Los dos géneros se afectan por igual, pero evidentemente las mujeres en edad de pubertad son las más afectadas. La presencia de nódulos tiroideos malignos ha crecido en todo el mundo, tanto en la adultez como en la pediatría, por el envejecimiento de la población, por el acceso a mejores métodos diagnósticos, por el screening para otras condiciones cervicales en los adultos, más frecuentemente los vasos del cuello, y porque además hay mejor acceso a la salud pública y algunos a factores endógenos o ambientales que han sido invocados como disruptores y productores de esta malignidad. Y este nódulo tiroideo se presenta fundamentalmente, casi en el 60%, esta es nuestra serie, como un nódulo único, suma un 20% de la presencia de una adenopatía, también puede presentarse en
es variable, pero como bocio multinodular. Nuestra serie publicada tenía la presencia de nódulo multinodular en 24.5% de los casos, y como rara causa una adenopatía centinela, que uno encuentra el nódulo después, o la forma difusa que está siendo observada cada vez más frecuentemente en pediatría en nuestros servicios. Pero a pesar de que el cáncer de tiroides es más extendido en su presentación, dado que ya se presenta la gran mayoría de las veces con metástasis loco-regional, tiene una excelente respuesta al tratamiento y una menor mortalidad que en adultos, a pesar de que a veces tiene un poquito más de recurrencia. Y es por esto que identificar la malignidad en un nódulo pediátrico es importante cuando un niño consulta por esto. Entonces, lo que vamos a tener, esto les quería comentar, existen unas guías desde el año 2015 ya pediátricas específicas, donde fueron diseñadas para guiar la práctica clínica y estandarizar los procedimientos que hay que seguir. Se basan en la evidencia publicada, en la experiencia que puede ser fuerte, mediana o por expertos, y señala algunas zonas de consenso y de incertidumbre que además son revisadas periódicamente, con evidencia fuerte o expertos, con evidencia en contra, recomendación en contra y una recomendación incierta. ¿Por qué lo nombro? Porque en algunas actitudes que tomemos voy a mencionar qué es lo que dicen estas guías, pero estas guías nunca reemplazan al buen juicio clínico cuando uno enfrenta a un paciente determinado. Solo guía una conducta común en toda la masa de pacientes que atendemos y después, ante cada paciente, vemos qué hacemos. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que tiene un nódulo tiroideo? Siempre preocupa porque me pregunto, ¿fue palpable un incidentaloma? Bueno, ya sabemos que lo enfocamos igual. ¿Es único o forma parte de un bocio multinodular? ¿Es esporádico o tiene algún factor hereditario? Y en el fondo, ¿es benigno o es maligno? Y este riesgo de malignidad que podamos sacar de nuestra evaluación guía nuestro enfoque adecuado y la terapéutica que vamos a instalar. Entonces vamos a usar para ello, voy a extenderme en la presentación, en la historia familiar y personal, factores de riesgos, examen físico, evaluación bioquímica, imágenes, la punción, aspiración con aguja fina para ver exactamente de qué estamos hablando y un poquito del estudio molecular. Esta atención o este camino que debe seguir el nódulo tiroideo debe ser organizado y sistemático y en lo posible tratar de que sea por un grupo multidisciplinario constituido por todos estos especialistas que aportarán su visión, que trabajen como este grupo, y porque esto ahorra tiempo, reduce costos y mejora sobre todo la evolución del paciente con una intervención más oportuna y precisa. Entonces, bueno, ya vamos a entrar de lleno en lo que son los factores de riesgo. No se asusten, no voy a hablar de cada uno de estos síndromes. Lo único que les voy a decir es que estos síndromes con manifestaciones tumorales extratiroideas tienen mayor asociación con cáncer de tiroides, y si uno estos cáncer tiroideos sindrómicos con predisposición genética los puede identificar ya en el interrogatorio o incluso con el examen físico, uno podrá orientarse hacia el síndrome de Petén, de alteraciones del Petén como Cowden-Proteus o este otro del nombre más largo, el síndrome de Gardner que asocia tumores de colon y poliposis de colon, no solamente tumores malignos, pueden ser benignos también, el complejo de Carney con componente cardíaco cutáneo, el síndrome de Werner con envejecimiento prematuro, el DICER1 con predisposición a tumores raros pulmonares y ováricos. No solo malignos, pueden ser benignos, pero ya orientan hacia una determinada etiología. Y después, dos que los puse en otro color, uno al que no me voy a referir hoy, pero que entran los chicos por nódulos, que son el carcinoma medular de tiroides, que tiene origen en la otra estirpe celular de la tiroides, que son las células parafolliculares, y que son síndromes de MEN A y B, pueden también ser objeto de nuestra evaluación. Por último, una palabrita al carcinoma familiar no medular de tiroides, donde uno dice que hay una tendencia familiar cuando existen por lo menos 2 individuos afectados. Ahora, cuando uno ve el primero, no sabe si va a haber otro. Cuando hay 2 individuos afectados con carcinoma papilar, o sea, no medular de tiroides, lo que tiene cada uno, el caso nuevo, es un 50% de posibilidades de tener carcinoma. Y si suma el tercer individuo, tiene el 90% de posibilidades de tener carcinoma, y esto tiene que ser sabido, porque para todas estas condiciones, absolutamente para todas, el seguimiento, si el niño consulta,
o si uno registra este antecedente, debe comentar en la infancia, porque en todos hay fenómeno anticipatorio. Es decir, que la patología se presenta un poco antes que la previa. Siempre la detección en estadios más tempranos mejora la evolución. Muy bien, entonces vamos a hablar de los factores de riesgo ya no genéticos, y el principal malvado de la película es la radiación. Durante la exposición a la radiación durante la infancia, en dosis que son intermedias, ni muy bajas ni muy altas, acá tienen los valores menores de 50 y mayores de 3000 Gauss, producen mutaciones somáticas con rearreglos cromosómicos y formación de clones con actividad aumentada y activación de la vía de la maquinasa, teniendo tendencia a la nodularidad y al cáncer. Y esto le pasa cuando los tejidos son expuestos a radiaciones crecientes, tienen más posibilidades de desarrollar malignidad, mientras que la tiroides llega a un plató y después, por muerte celular, las radiaciones muy altas son poco probables causas de carcinoma. El riesgo es a menor edad y más en mujeres, y hay un periodo latente que es entre 4 y 40 años. ¿Qué chicos tienen esta posibilidad de tener esto? Bueno, los que son irradiados por otra neoplasia, linfomas, leucemias, tumores del sistema nervioso central con radiación en manto, radiación ambiental, que decimos Chernobyl como si fuera poco frecuente. El otro día estaba escuchando en la guerra que tienen miedo de que estas cosas a lo mejor vuelvan a pasar, y una población identificada nueva, que es la población que es irradiada para el trasplante de médula ósea, que es utilizada para salvar de condiciones que son muy importantes y efectivas, pero que los pacientes, por ejemplo en este trabajito de Biobanco que es muy bueno, estos 76 pacientes a los 9 años de la exposición, 30% tenía disfunción, 28% tenía nódulos y 8% tenía cáncer. O sea que estos se convierten en grupos de niños que tienen que ser supervisados para ver si tienen nodularidad, y dentro de la nodularidad tienen cáncer. Seguimos entonces, y muy rápido, los otros factores de riesgo que uno puede identificar. La deficiencia de yodo provoca aumento de la nodularidad tiroidea. Esto lo comprobó Polonia cuando sacó la iodación obligatoria y vio que experimentaba la consulta por nódulos. Y la gran bolsa de enfermedad preexistente tiroidea. O sea, el niño tenía algo tiroideo previo, como por ejemplo hipotiroidismo congénito, y se ha visto que algunas dishormonogénesis pueden ser, sobre todo sometidas al estímulo de TSH por baja adherencia, pueden aumentar la proliferación, provocar adenomas y también con ellos de la mano cáncer. Es raro, pero es así, y es muy difícil de interpretar en los estudios de confirmación. El adenoma folicular en algunas de sus variantes se asocia con potencial maligno, y la tiroiditis tiene un 30% de desarrollar nódulos durante su evolución, por lo cual tiene que ser sometida a ecografía. También familias en donde identifico las mutaciones activantes del receptor de TSH, presentarán nódulos calientes, y algunas otras condiciones endocrinológicas como la acromegalia, donde el aumento del GF1 constante provoca tumores colónicos y tiroideos por una acción aparentemente no comprobada del todo, sinérgica entre GH y TSH. Entonces, bueno, seguimos en esto y tenemos al paciente y tiene riesgo. Entonces, este paciente tiene riesgo de tener un nódulo tiroideo y ¿qué hago? ¿Cómo lo sigo? Bueno, las acciones recomendadas por la guía. Esto es una recomendación no tan alta como la app, pero con evidencia, que el asesoramiento tiene que ser clínico y palpatorio, y si encuentro algo, asimetría, nódulo, linfadenopatía, llevarlo a una ecografía. Ojo, están por salir las guías nuevas, o sea, esténse atentos a ver cómo cambia esto en las guías nuevas, porque a medida que uno va estudiando poblaciones más grandes, esto a lo mejor se puede modificar un poco. Y la recomendación es inconsistente para el seguimiento con ecografía, pero evidentemente existen poblaciones como la que les dije de irradiados, donde después de 5 años de la exposición y después cada 1 o 2 años, la función tiroidea y la ecografía puede estar recomendada. El carcinoma familiar de tiroides no medular debe ser atendido en un lugar por expertos, centros especializados, y con una recomendación de bastante evidencia a favor existe el seguimiento ecográfico de los pacientes con tiroiditis.
Seguimos entonces y ahora sí, ahora estamos de lleno, lo tenemos en el consultorio, lo estamos revisando, en la anamnesis comprobamos todo esto que les acabo de decir, la historia familiar, trato de dirigirlo, porque la gente no se acuerda que el papá tenía pólipos, por ejemplo, además trato de dirigirlo porque como lo conozco, trato de dirigirlo, si hay tumores gonadales o tumores, y sobre todo si el tumor creció y duele. Porque el cáncer en general no es doloroso y esto por ahí me señalaría alguna otra estructura inflamada en el cuello. El examen físico lo hago como quiero y me va a dar información sobre consistencia, movilidad, dolor y los límites. Signos, miro al paciente, signos de hiperhipotiroidismo, signos compresivos, disfagia, difonía y síndromes reconocibles como por ejemplo este niño que consultó por nódulos y que lo que tenía era las características mamelones en la lengua y en los labios del Mendos B. Así que bueno, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero estos síndromes que uno a lo mejor como rareza suele conocer. Entonces, perdón, me estoy pareciendo para atrás. El cuello, además de palparlo para la tiroides, lo palpo para palpar los ganglios y los invito a conocer los compartimentos de niveles y subniveles de los compartimentos linfáticos, porque esto no solamente va a ayudar al examen físico, sino a la interpretación de la ecografía, a la cual el ecografista será guiado y entrenado para informar así, y después al cirujano que también. Hablamos todos en el equipo un lenguaje común de los compartimentos del cuello, del tamaño, de cómo están los ganglios, y eso nos da muchísima información en el seguimiento del niño. Entonces tenemos estos compartimentos, nivel 1 submentoniano, 2, 3 y 4 cadenas yugulares, el 5 retroesternocleidomastoideo y el sexto que es el protagonista, que es donde está la célula tiroidea. Entonces, el cáncer de tiroides, más del 50% tiene metástasis ya en el compartimento 6 y un 20% más la presenta entre el 2 y no más, un 20% de estos entre el 2 y el 6. Cualquier ganglio supraclavicular es patológico y cualquier ganglio por arriba del istmo tiroideo en las cadenas cervicales o en las cadenas cervicales es patológico en ausencia de proceso infeccioso frecuente, que uno lo dice así, pero es frecuente en pediatría un proceso inflamatorio en la infancia. Así que bueno, esto es importante a tener en cuenta, lo iremos retomando con los distintos métodos. Y entramos ya en la evaluación bioquímica, donde me voy a referir a 2 o 3 cositas. Una es TSH. TSH es importante, el cáncer de tiroides se presenta como figura del eutiroidismo, pero hay niveles crecientes de TSH, aún dentro de la normalidad, en los nódulos malignos. Esto fue observado en el trabajo, en varios trabajos, incluso en el nuestro, en la literatura y en el trabajo nuestro del Journal of Pediatrics de la doctora Papendick. Además, la TSH más alta se asocia con cánceres más agresivos y los nódulos autónomos como contraprueba tienen menor incidencia de cáncer, si bien no es inexistente. El mecanismo no se conoce todavía, pero en nuestra serie una TSH mayor de 2,5 lleva a unos ratios de 6,5 y es un riesgo independiente de malignidad. Así que bueno, miren TSH cuando hagan la función. Por otro lado, tenemos los anticuerpos. Ustedes saben que la tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad más frecuente en los niños tiroidea, en los niños y adolescentes, y junto con las significativas alteraciones de la función, hay también alteraciones estructurales de la glándula. Y esto durante el tiempo puede ser causa de desarrollo de nódulos y rarísimas comunicaciones de linfoma. Sin embargo, la relación entre tiroiditis y TSH todavía y las neoplasias no se sabe, pero sí se sabe que la tiroiditis tiene un 30% de nódulos, o sea que el paciente con tiroiditis tiene más probabilidad de tener nódulos, y que la TSH alta, la hipogenicidad en la ecografía y niveles de anticuerpos altos predicen el desarrollo de nódulo tiroideo en un determinado paciente. Y hay quien dice que la tiroiditis protege, si el paciente tiene un cáncer es protector, porque bueno, nuestra experiencia también pasó eso. ¿En qué sentido? Es baja, pero tenemos un 22% de tiroiditis en pacientes con nódulos, un 26% de tiroiditis en pacientes con cánceres. Y estos fueron siempre papilares con una excelente respuesta ya a 3 años de tratamiento. O sea que, ojo con los anticuerpos, porque además si el paciente es un cáncer, el anticuerpo antitiroglobulina complica el seguimiento, porque la herramienta que es tiroglobulina para el seguimiento de cáncer, que hoy no nos vamos a referir, antes lo eliminaba completamente y ahora está incluida cómo se valoran los anticuerpos en el seguimiento del cáncer, pero tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí?
Muy bien. Entonces, perdón, estoy como adelantado mi dedo a mi charla. Solo una mención a calcitonina, que tiene una recomendación inconsistente en las guías, pero que nosotros la disponemos en el servicio y la hacemos siempre. Es marcador de la hiperplasia de célula C y a nosotros nos es útil porque la hacemos y porque no nos ha pasado de que en vez que venga una familia con antecedente carcinoma medular y hacer la calcitonina del chico, hemos evaluado un nódulo, tenía calcitonina y encontramos a la familia. Entonces, bueno, como nos es de utilidad, la hacemos y es un excelente marcador. Entonces ya pasamos a las imágenes, el centellograma que antes se hacía, los que tienen, no voy a decir que son viejos, sino más experiencia, saben que antes un nódulo iba a centello. Era lo que hacíamos cuando aparecía un nódulo tiroideo y siempre constatábamos un nódulo frío. Sin embargo, tiene sus limitaciones, está limitado a nódulos mayores de 1 centímetro y el paciente tiene que estar libre de tratamiento. Permite una evaluación funcional y depende de la expresión del NIS. Y está reservado en este momento, por el enorme avance de la ecografía, solamente a aquellos pacientes que tienen, en los que sospecho autonomía con TSH suprimida. Pero es una recomendación entonces ya tengo la recomendación más acotada, la población que va a ser centello, el nódulo teóricamente va a ser caliente. ¿Sí? Después vamos a ver qué hacemos con esto. Y el diagnóstico diferencial del caliente en general es la imagenesia, a no ser que tenga otra información del examen físico. También sirve la centellografía para guiar la función aspirativa en los bocios multinodulares y bueno, después en el diagnóstico diferencial de estas condiciones que cada vez se hace menor. Y ahora sí, entramos de lleno. ¡Ay! ¿Cómo estoy? Entramos de lleno en la mejor herramienta para evaluar el cuello, tanto en la glándula tiroides como en los ganglios cervicales. La ecografía me va a proveer una información única en relación a si el nódulo es único o múltiple, el tamaño, una figura que se llama más alto que ancho, que es que el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso, tanto en un plano transversal como longitudinal, y que está considerado como de sospecha de malignidad. Si el nódulo es sólido quístico mixto, si es hipohiperoiso en relación a los músculos pretiroideos, va a guiar la punción aspirativa que va a tener que ser siempre coguiada en pediatría y por supuesto evaluaré las adenopatías a las que después me voy a recibir. Pero la ecografía depende del operador y requiere una interpretación. Los hallazgos que tenga van a tener que ser interpretados y en esto hay que entrenarse. No solamente el ecografista, sino que hay que estar al lado y el equipo tiene que aprender a mirar y a pesar y después vamos a ver bien por qué. Entonces, ¿quién informa la ecografía? Cada reporte, cada comunicación incluye una descripción y una recomendación con categorías, pero muchas de las ecografías que pedimos así son incompletas en su descripción y cuando yo vea lo que yo necesito saber, tal vez pueda sugerírsela a un ecografista para que mire estas cosas que yo estoy buscando. Y existe una terrible variabilidad interobservador, con lo cual ahorra muchísimo en el diagnóstico saber que tenemos siempre el mismo observador que categoriza los mismos hallazgos. Y estas categorías de hallazgos en todos lados están hechos por estos sistemas que son generalmente utilizados en adultos y ahora trasladados a pediatría, que son las de la ATA, American Thyroid Association, y los TIGI-RADS, que es el americano, el europeo y el coreano. Todos ellos usan un lenguaje y una inscripción común, de tamaño, de forma, de cogenicidad y demás. Pero en general, la gran mayoría asocia candidatos de riesgo de malignidad a la acción de la punción con aspiración. Y estos criterios de indicar la punción con determinados hallazgos se basan mucho en el tamaño. ¿Y qué pasa en pediatría? Bueno, cuando uno ve que le pasa al TIGI-RAD en pediatría y al ATA también, que si uno se basa en el tamaño, se reduce mucho la indicación de punción, pero se pierden muchos. Entonces, es inadecuado en pediatría seguir esta indicación de punción-aspiración con los hallazgos porque hay una pérdida de diagnóstico grande, tanto en la estratificación del TIGI-RAD como del ATA, porque tienen buena sensibilidad pero poca especificidad. Puedo asegurar cuando están, pero no puedo asegurar cuando no están que la malignidad ha sido descartada. Entonces, tomen siempre en cuenta la descripción y la interpretación que pueda hacer el operador responsable y con pinzas la indicación la van a dar ustedes. Es así.
Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios de la ATA que nosotros miramos y que son interesantes para siempre tener en cuenta? Con alta sospecha de malignidad, un nódulo hipocogénico, con microcalcificaciones, con márgenes irregulares. Hipocogenicidad, márgenes irregulares, más alto que ancho, hiperecogenicidad con invasión extratiroidea, hiperecogenicidad con extrusión, ¿sí? Extrusión tiroidea a tejidos blandos, de los ganglios voy a hablar después. Baja mucho el riesgo cuando los márgenes son regulares, sigue bajando cuando tengo hiperecogenicidad o un nódulo quístico con un mamelón sólido acéntrico o excéntrico. Ya muy bajísima el espongiforme y el quístico, pero con algo que no es un mamelón sólido, sino que son detritos y que a lo mejor el operador, haciendo mover el paciente, puede ver si se van para un lado o para el otro, y el quiste benigno, sin nada dentro y con márgenes regulares, tiene una, si bien no es inexistente, una frecuencia muy baja de malignidad. En este mismo procedimiento el aparato me permite ver el flujo. En general casi todos los ecógrafos tienen Doppler para hacer, lo que se pide es ecografía de cuello con ecodoppler, y los nódulos malignos tienen un flujo central desorganizado, mientras que los nódulos benignos tienen un flujo periférico en general mayor a las 25% de la circunferencia. Ojo, las formas difusas se comportan al revés, tienen pobre vascularización. O sea, no son nodulares, pero la vascularización no existe. Entonces, no tener vascularización desorganizada en una sospecha de carcinoma difuso no nos llama la atención, ¿eh? Y entonces volvemos a los compartimentos del cuello. Y entonces acá, por compartimentos, el ecografista mira los ganglios. Los mira y nos dice si tienen su forma normal, que son ovoides, con un hilo bien visto y con diferenciación de corteza médula. ¿Y qué va a encontrar si son malignos? Bueno, que se hacen redonditos, que el hilio se borra, que hay una estructura heterogénea con desorganización corteza médula, que están quistificados o tienen calcificaciones. Si son muy grandes y accesibles, en el mismo procedimiento de la PAS se puede acceder al ganglio y buscar si hay tiroglobulina en el washout de la aguja, y la tiroglobulina es específicamente tiroidea, y si lo que estoy punzando es un ganglio, eso no debería estar ahí y es confirmatorio de carcinoma. Muy bien. Entonces, con las figuras de la ecografía, la utilizamos para decidir la punción, y todos estos criterios que recién les nombré, junto con el flujo, junto con la extensión extratiroidea, las adenopatías patológicas, aislados no son suficientes para decir que esto es maligno, pero cuando se van sumando criterios y se suman por lo menos 2, esto aumenta mucho la sensibilidad del procedimiento. En la mayoría de los criterios para indicación de punción con aguja fina de adultos se utilizan en niños y adolescentes. Siempre punzamos un nódulo sólido mayor de 1 centímetro, menor si tiene hallazgos o factores más de un hallazgo ecográfico o factores de riesgo. En las lesiones mixtas, si punzamos, tenemos que acceder al componente sólido. Las lesiones espongiformes o quísticas pueden ser seguidas o estudiadas, eso sí depende del tamaño, porque cualquier punción, vamos a ver, depende del tamaño, y las adenopatías anormales también pueden ser punzadas, y el procedimiento que les dije. Recuerden siempre que el nódulo de malignidad es mayor en pediatría, que el timo intratiroideo, como una lesión parecida a lo que podría ser un nódulo sólido, puede existir, y que existe la variante esclerosante difusa con su figura de tormenta de nieve. Sin embargo, el contexto clínico y los factores de riesgo pesan más que el tamaño. Así que tengan esto en cuenta. Entonces pasamos, ya indicamos, o sea, tenemos riesgo de malignidad o tenemos un riesgo incierto, vamos a la punción, aspiración con aguja fina, que es un procedimiento seguro, que no tiene complicaciones, que es invasivo, los chicos están asustados, es costo efectivo y necesitamos obtener una muestra que sea representativa con los criterios de Hamburger, y vamos a obtener y extenderla en un portaobjetos y fijarla en alcohol 95. Para que esta muestra sea representativa, ayuda que haya un patólogo en el lugar de la punción, pero también ayuda a la experiencia, que uno haga más de una punción por procedimiento, cosa que en chicos es un tema, y sobre todo ayuda que uno al principio admite, pero después no admite muestras inadecuadas y no duda en repetir, porque esto atrasa muchísimo el diagnóstico y la conducta con el chico después cuando la muestra es inadecuada. Sin embargo, en pediatría este porcentaje de muestras sigue siendo interesante, a pesar de que uno haga todo esto. Uno le explica al paciente y su familia, tiene un consentimiento informado,
hace coagulación antes por las dudas, puede aplicar anestesia local tópica o algunas usan frío, en una posición confortable y siempre es guiada por ecografía. El trauma lo valoramos nosotros con esta escalita que se llama The Wong-Baker-Face Pain Rage Scale, que tiene un 0, que es no me duele nada, a no aguanto más, y los chicos después de que se le hizo el procedimiento señalan que les pasó. De 80 de las punciones que hicimos, 138 las que evaluamos en esto, pudimos punzar 2 veces en el 80% de los casos, lo que está bastante bien, y alguno, 10%, nos dejó punzar 3 veces. Tuvimos un Wong-Baker de 2 la primera y 4 la segunda. Bueno, cuando uno ya sabe lo que le va a pasar, tiene un poquito más de miedo, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces diciéndole que este procedimiento tiene falsos positivos, generalmente dados por tiroiditis, lobocios enzimáticos también, tiene que ser un patólogo que tenga experiencia para ver la citología, pero lo que más nos preocupa son los falsos negativos, o sea, cuando nos da benigno y no lo es. Y esto se da sobre todo en los nódulos mayores de 4 centímetros, en los nódulos chicos, o inaccesibles o hemorrágicos, en el multinodular, evidentemente, a lo mejor no puncé el que tenía más alteración, y el linfoma tiene una citología movidita que a veces es difícil de diferenciar. ¿Cómo debe informarse la punción aspiración? No toleren, antes hablábamos de muchos métodos. El sistema es el sistema de informe de Bethesda, que trata de ligar los criterios citopatológicos al nódulo, a la aproximación, al enfoque del nódulo, y provee un riesgo estimado de malignidad en 6 categorías. Esto es universal, el patólogo tiene que estar entrenado en esto, y ustedes también para saber cómo proceder después. La categoría 1 es no diagnóstica, ya la vimos antes, cómo podemos salvar de a poquito este porcentaje, y después tenemos el 2 es benigno, 3, 4 y 5 indeterminadas, una de significado incierto, el otro neoplasia folicular. Ustedes, la citología no puede decir si hay invasión capsular o vascular, así que no puedo saber si una neoplasia folicular es benigna o maligna solo con citología, y después tenemos 5 sospecha de malignidad y 6 ya maligno. ¿Qué preocupan? Las indeterminadas. ¿Y por qué? Porque en pediatría este riesgo de malignidad sube casi al 40% en la 3 y al 70% en la 4, con lo cual estas indeterminadas muchas veces no se libran de la aproximación quirúrgica, ¿sí? No duden en consultar entre expertos. Los patólogos cada vez más, y porque lo saben, no tienen problemas si uno lo hace de buena forma, en compartir los vidrios, en compartir los tacos y en ponerse de acuerdo en qué figuras deben informar, porque eso además va a guiar nuestra conducta. Muy bien. Esta es nuestra experiencia. Déjenme contarles que en las 138 últimas punciones hasta el 2021 tuvimos muestras adecuadas en el 60%, no nos hace muy felices, pero bueno, ahí estamos. Y tuvimos punciones indeterminadas, es un 22%, que son estas 3 de abajo. En realidad no tenemos malignos en estas categorías, así que bueno, tendremos que seguir juntando, pero esto es similar a lo de adultos. Nuestra incidencia de cáncer en estas punciones fue 31%, coincidente con los reportes pediátricos que existen. Tuvimos un valor predictivo positivo de 93%, pero un valor predictivo negativo de 86%, lo que nos baja bastante la eficiencia diagnóstica. Pero esto fue a expensas en esta población del 5, que no nos preocupa, porque si es sospechoso va igual a cirugía, pero el benigno, que es un 20%. Y dijimos, ¿cómo hacemos las cosas? Y hace mucho que estamos trabajando, las cosas las estamos haciendo bien, o pensamos que las estamos haciendo bien. O sea que para nosotros estos benignos en la punción eran benignos. ¿Y qué pasó? Bueno, le está pasando a todo el mundo que el contexto clínico de un niño que en una punción da benigno, pero después en el seguimiento aparecen signos de crecimiento o signos ecográficos que no habían, o algún antecedente claro de riesgo que no había sido sopesado, lo lleva a repunzar o a citología y termina siendo un cáncer. O sea que, ojo, no se confíen del todo en el seguimiento de los benignos cuando existen signos clínicos que les digan otra cosa.
Entonces voy a hablar un minutito de lo que pasa con la herramienta molecular. En la herramienta molecular, de la mano del cáncer de tiroides, que ha mejorado muchísimo en las últimas décadas la comprensión de su background genético, se pudo saber que existen dos vías, que son la de la MAP quinasa y la de la fosfatidil inositol 3 quinasa, que son las activantes en el cáncer de tiroides y que aumentan la proliferación, la apoptosis, la angiogénesis y el metabolismo de la glucosa, produciendo la nodularidad y la nodularidad maligna. Se ha visto que en chicos, se ha visto que cualquiera de mutaciones de estos factores, sobre todo la primera descripta en cánceres agresivos en adultos fue el BRAF, podían ser responsables de la aparición del cáncer de tiroides en un nódulo, y se empezó a buscar, y esto era bastante infructuoso en pediatría, cuando se empezó a conocer que fusiones oncogénicas eran el factor genético más alterado en la población más joven, y esto tiene que ver con estos receptores, esta fusión de receptores, el receptor de la MAP quinasa con otros factores como RET, NTRK y ALK, que activaban estas vías de otra forma y que era un mecanismo predominante en la población más joven. Ustedes ven que estos son los adolescentes, en los niños estas vías tienen más fusiones y estas más mutaciones. Cuando uno estudia molecularmente un nódulo, tendría que poder estudiar los dos mecanismos, como para saber qué es lo que pasa. ¿Y en dónde estamos? Bueno, son útiles. Las guías dicen que todavía no, que hay que reservarlo a los centros que estén estudiando todavía. Las guías son viejitas, o sea que vamos a ver las próximas, pero lo que nosotros querríamos con esto es predecir la malignidad en las PAF indeterminadas y que fueran marcadores ideales de la citología. Los kits comerciales actuales, que incluyen muchas de estas cosas, o sea que tienen muy buena sensibilidad. Si yo detecto una variante, es altamente probable que esto pase, pero si yo no la encuentro, no puedo descartar en pediatría, por lo menos, no puedo creer en la benignidad. Entonces, por ahora, debería ser hecho por grupos experimentados y en casos individuales sin una recomendación extendida. Pero estamos andando con esto, ¿no? Yo creo que esto va a mejorar muchísimo, o va a dar su utilidad muchísimo. Entonces vamos rápidamente a ver ahora sí, tenemos un nódulo con toda la información que nos dieron las herramientas, ¿qué vamos a hacer? Y vamos, si el nódulo es caliente, o sea, tenemos una TSH suprimida, se acuerda que es la única indicación de centellografía, es caliente, el nódulo caliente que es el autónomo, se presenta en niños, los niños no tienen hipertiroidismo, muy rara vez tienen hipertiroidismo con un autónomo, en general son eutiroideos, y la recomendación antes, por ahí era más yodo, en este momento por el mismo efecto del yodo a bajas dosis en el tejido circundante, la indicación es quirúrgica para remover ese nódulo. Tengan cuidado de que vayan eutiroideos a quirófano, porque si no pueden desencadenar una tormenta tiroidea. Los nódulos inadecuados repetirán la punción en 3 a 6 meses y si después siguen en inadecuado la seguirán repitiendo, y si no irán a cirugía, y si ya nos tranquilizamos podrán hacer un seguimiento por ecografía. Lo mismo pasa con los benignos, que primero harán la ecografía para ver si siguen tan benignos. Para ver si siguen tan benignos, y de acuerdo a eso seguiremos solo con ecografía y repetiremos la punción. Ojo, signos de alarma, como recién les mencioné, que crezca, acuérdense ese falsos negativos por tiroiditis, por nódulos muy grandes. El nódulo muy grande, la punción, si no es repetida, puede no ser representativa, y si aparecen signos, o si aparece, porque no es la primera vez que en el interrogatorio repetido uno rescata un antecedente de riesgo, que a lo mejor no fue mencionado antes, ¿sí? Y podríamos hablar, pero no voy a referirme ahora, al controvertido tratamiento de los nódulos tiroides, que en realidad no tiene mucho aval, a no ser que haya una condición subyacente como tiroiditis que en el tiempo me permita decir que tuvo algún efecto. ¿Qué pasa con los nódulos malignos? Van a cirugía, directamente a cirugía, la indicación ya vamos a ver cuál es en la próxima diapo, que es la última, y también pasa con los indeterminados o sospechosos. Si el corolario es que son malignos, bueno, seguirán el caminito del cáncer de tiroides. Si son benignos, hay que checar la función y reemplazarla. Entonces, tengo el nódulo pediátrico con maligno, sospechoso de malignidad, y me preparo para la cirugía. En general hago diseño. El endocrinólogo, si es el líder del grupo, como debería serlo, diseña la extensión y la calidad de la indicación quirúrgica.
¿sí? Y en esto, si es maligno, uno irá a la tiroidectomía total con disección del compartimento central y evaluación de los otros. Si yo no conozco esta extensión de estos ganglios porque no las hice, vuelvo a la ecografía y la miro con el cirujano a ver dónde están esos ganglios, a ver si puedo tener más información y si puedo tener algo para el momento quirúrgico. Si no tengo información o es una sospechosa, lo que hago es una biopsia intraoperatoria, y si la cirugía, si esto no es concluyente o es benigno, ya en un tiempo diferido completaremos la operación si es maligno o medicaremos si es benigno. Previamente, lo que les dije de volver a buscar la metástasis y eventualmente ahí hacer el washout de una tiroglina en un ganglio que antes no miré, podría ser, y después la evaluación con otros métodos. Si tengo masas cervicales difíciles de evaluar, a veces los cirujanos la piden para el acceso quirúrgico, y también el asesoramiento de las cuerdas vocales. La extensión de la cirugía es lo que más impacta la sobrevida y la adquisición del estado libre de enfermedad en el cáncer de tiroides, y los riesgos quirúrgicos se minimizan cuando en general es un hospital pediátrico. Esto no es excluyente. Si hay un team formado en un hospital no pediátrico, se hace referente y el tema está, pero el cirujano tiene que ser de alto volumen. Pero la verdad es que es importante que sea de alto volumen, pero en algún momento el de alto volumen no fue de alto volumen. Así que vayan haciendo su experiencia y entrenando a sus cirujanos con otros de alto volumen para que puedan serlos en sus centros. La experiencia adecuada en el manejo de la hipocalcemia periquirúrgica ayudará muchísimo a que el paciente no se vea sometido a un trauma innecesario. Entonces, como corolario de nuestro trabajo, diríamos que los nódulos tiroideos son una causa cada vez más frecuente en la población pediátrica, considerando su alto riesgo de malignidad. Una estrategia diagnóstica exhaustiva y completa debe ser hecha con un enfoque multidisciplinario coordinado que guíe el diagnóstico y tratamiento. La historia clínica y el examen físico da información muy útil con evidencia de riesgo y radiación previa. La aproximación bioquímica es limitada, pero acuérdense de TSH y de la inmunidad y de algunos factores que puedan marcar algún cuadro sindrómico como el MEN. La ecografía es la primera arma diagnóstica en manos expertas. Traten de que las manos sean las del operador, pero la interpretación empiece a ser de ustedes. La punción, aspiración con aguja fina es el método informativo mejor, pero debe ser interpretado con el sistema actual de Bethesda, por lo menos hasta ahora, de scoring. Y los estudios moleculares podrían dar información, pero todavía son de utilidad restringida a estudios de comprobación de vías y de genes a estudiar. Una lesión maligna reconocida antes de la cirugía permite una aproximación diagnóstica mejor, reduce el riesgo de reintervención y las complicaciones quirúrgicas y mejora, por supuesto, al paciente. Y una última recomendación es: trabajen como equipo. Traten de formar un equipo, traten de formarse bien. Todos nosotros, la verdad es que hemos aprendido muchísimo cuando empezamos con esto, a formar este equipo, y en el fondo ustedes se van a beneficiar muchísimo unos de otros, pero además el que más se va a beneficiar es su paciente. Así que bueno, este es el centro es mi hospital, este es el centro donde trabajo, y este es el grupo de patología tiroidea que trabajan martes o miércoles todos juntos en ecografía, con la ecografista, la cirujana, la patóloga presente y la líder del grupo actual, que es la doctora Patricia Papendick, y muchas gracias por su atención. Hola, bueno, muchas gracias, doctora Ana, por su excelente conferencia, con mucha información para procesar. Bueno, queda abierto a preguntas. Hugo. Doctor Hugo. Hola Ana, Hola. ¿Se escucha bien? Felicitaciones, muy linda presentación. Yo tengo unas dudas que no están claramente definidas en las guías, y es con respecto a la determinación de paratormona en sangre, como para saber cuándo uno va a entrar quirúrgicamente al cuello de un paciente que sea normal la PTH y no dejar puesto un hiperpara aunque fuese normocalcémico, si bien no son frecuentes, pero en el adolescente ya puede haber. Y la otra es en nódulos
posteriores, de la cara posterior de la tiroides, donde a veces es difícil poder determinar exactamente si es tiroideo o es una paratiroides o intratiroidea la paratiroides, y entonces el dosaje en el lavado de la aguja de PTH. ¿Cuál es tu experiencia y tu opinión? Bueno, gracias por la pregunta. Siempre afilado, boquete. Nosotros no tenemos experiencia con lavado de aguja de PTH, sí tenemos experiencia con algunas imágenes que sugieren para tiroides. Nuestro ecografista delimita bastante bien. En general esto es algo estable. Alguna vez hemos visto algo un poquitito más grande que después no persistió en la imagen. No utilizamos paratormona de rutina en la evaluación del nódulo. Sí la utilizamos para la evaluación prequirúrgica por el tema de la hipocalcemia periquirúrgica. Ustedes saben que el trabajo de la doctora Freire estableció claramente en pediatría que el descenso de la paratormona por abajo de 16 en 5 minutos después de sacar la glándula predice la hipocalcemia posquirúrgica y requiere ya administración de calcio, mientras que la conducta debe ser expectante en aquellos niños en los que la paratormona no baja. La utilizamos solo para eso, no tengo experiencia en otra cosa. Muchas gracias. Doctora Mirta. Ana, excelente presentación. Quiero preguntarte cuál es la experiencia de ustedes en la utilidad de la elastografía en los nódulos tiroideos, que, bueno, en nuestra experiencia es bastante buena. Bueno, nosotros no tenemos el elastógrafo en el hospital, así que la experiencia propia es nada. Sí es un método, yo eliminé por un tema de tiempo y mucha información otros métodos, como podría ser la elastografía, que se basa sobre todo en medir con ondas la resistencia del tejido y la adquisición de mayor resistencia en aquellas lesiones más malignas. Lo que describen adultos es que es útil, que es algo más, pero yo no tengo leído en pediatría nada que me convenza de que esto es un criterio único, y me encantaría que lo publiquen. Sí. Porque los que no tenemos elastógrafo, o sea, por ejemplo, en equipos nuevos en hospitales se puede pedir que el ecógrafo tenga elastógrafo y empezar a utilizarlo, y podríamos ver qué pasa. Pero la verdad es que, si bien sirve, no tenemos nosotros experiencia en esto propia. Gracias. Doctor Henry. Muchas gracias, Ana. Perdón. Hernán. ¿Sí? Sí, doctor García. Ya, gracias. Gracias, Ana. En los casos de tiroiditis autoinmune eutiroideos, con el patrón ecográfico clásico de la tiroiditis, ¿hay realmente evidencia que tratar con dosis bajas de tiroxina previene el nódulo tiroideo? No. ¿O cuál es tu opinión, por lo menos, que no haya evidencia? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, el tema es así, la tiroiditis nodular, o sea, nosotros ahora hemos incluido la evaluación ecográfica en todas las tiroiditis, cosa que no era de rutina, y si tenemos alguna duda de nodularidad entra ya en el patrón de seguimiento de nódulo. Si no lo tiene, el tema es que la forma de presentación más frecuente de la tiroiditis es el eutiroidismo. Entonces, en aquellos pacientes hipotiroideos, evidentemente estamos tratando, y tal vez si vemos una estructura media alterada, pero es personal, utilizamos dosis un poquito más altas que las que utilizaríamos para una tiroiditis con un patrón nada más que heterogéneo, digamos. Pero no tengo evidencia de que en tiroiditis, porque a veces uno tiene un paciente que tiene una tiroiditis eutiroidea, pero tiene alteración estructural de la glándula, y a veces uno prioriza el tratamiento si el bocio es grande, la estructura es alterada. No he visto nada escrito que prevenga la aparición de nódulos del tratamiento, y no tenemos experiencia en este grupo de pacientes como para poder contestar si esto es así, pero la tiroiditis tiene su criterio de tratamiento también, ¿sí? Ana, y lo último, muy corto. ¿Estás de acuerdo en que el informe de quistes coloideos quizás debiera eliminarse porque los padres vienen muy angustiados con ese diagnóstico de la ecografía? Bueno, los ecografistas evidentemente han tomado experiencia en esto, pero algunos informan quistes de 2 milímetros, 3 milímetros, o sea, eso con una explicación en el consultorio que no necesita nada más en ausencia de anticuerpos, y nada más lo único que necesita es seguimiento. Si el tamaño ya se acerca a los 5 o los pasa,
uno tiene que esperar que fuera. Si es un quiste tiroideo coloideo aislado, yo creo que no hay nada para hacer, digamos, es el seguimiento y nada más, y es trabajo de consultorio tranquilizar a los padres y seguirlos, ¿no? Pero sin demasiada alarma, o sea, si es lo que vimos, un quiste solo, sin demasiada alarma, entrar dentro de la benignidad. Si ya por tamaño uno empieza, o sea, las lesiones benignas muy grandes tienen que ser punzadas igual, ¿eh? Okay. Sí, Última pregunta. Sí, buenas tardes. Le habla el doctor Oscar Espinosa de Perú. Bueno, en mi hospital, el Instituto de Salud del Niño, estamos formando el equipo con los cirujanos de cabeza y cuello, y tenemos siempre una discusión en relación al Bethesda 3, ¿no? El llamado limbo, ¿no? Eso sería, me gustaría su experiencia en esa etapa, porque tenemos mucha discusión con ellos. Y otra, si están viendo un incremento de cáncer de tiroides, como estamos viendo en nuestro país, alguna relación con los disruptores endocrinos. Muchas gracias. No sé con qué relación, voy de atrás para adelante, no sé con qué relación de qué disruptores endocrinos, pero sí estamos viendo el aumento de incidencia de cáncer de tiroides en nuestra población. Tampoco sabemos si nos están mandando un poquito más, porque como estamos trabajando muy coordinados, somos un centro de referencia y a lo mejor nos están derivando. No podemos contestar todavía esa pregunta, pero parecería ser que esto ha aumentado. Nosotros teníamos 2 por año como centro de referencia, este año hubieron, ¿cuántos, Pato? 8. ¿Sí? Así que bueno, si bien algunos son de otras regiones del país, que a lo mejor, pero me parece a mí que sí, que ha aumentado. Tendríamos que ver por qué. Disruptores, no, la verdad que no lo sé. Y la otra pregunta era la 3, la categoría 3, es lesión folicular de significado incierto. Bueno, no son solo ustedes los que tienen esta discusión. La forma de disminuir esta categoría es que los patólogos empiecen a mirar otras figuras, que no solo miren los núcleos, sino que miren la adhesión de las células, que vean si están en planchas y ver si las pueden llevar a la categoría de arriba o a la categoría de abajo. Y realmente, si no lo pueden diferenciar, todo el resto de las armas que tenés acá que mostré, aparte de la punción, te van a decir si vas a la cirugía o no. Yo recuerdo que en una Endocrine Society, en una reunión de adultos, había un cirujano experimentado donde decía que él no sabía para qué hacer todo esto, porque al final la gran mayoría terminaban en cirugía, y es verdad. Es verdad, yo no digo que sea cáncer, pero digo que de 3 para abajo un chico tiene mucha posibilidad de ir a cirugía, mucha posibilidad. Y además, la 4, por ejemplo, les acabo de decir, es todos los adenomas foliculares están ahí, los adenomas foliculares tienen indicación quirúrgica, porque además no hay forma citológica de decir si son benignos o malignos. Así que, bueno, yo creo que los marcadores moleculares nos van a dar información en eso cuando puedan descartar la malignidad del todo. Bueno, en aras del tiempo tenemos que cortar de las preguntas, pero estoy segura que la doctora aquí en forma individual les puede contestar. Muchas gracias. Muchas gracias.